Hola, ¿qué tal? Muy buen día. Espero que estén disfrutando de los temas del precongreso. Mi nombre es Sofía Guerra, para los que no me conocen, y ahora me toca a mí compartirles sobre el tema de tartamudez, mitos y realidades. Y vamos a comenzar con una pequeña historia. Y como toda historia o cuento comienza, pues había una vez una terapeuta de lenguaje que atendía a niños, adultos y algunos adolescentes. Y en ocasiones llegaban algunos papás con sus niños entre 2 y 5 años y le preguntaban o le comentaban: fíjese que mi niño está tartamudeando. De repente repite mucho las palabras o se queda diciendo una sola palabra o una misma sílaba. Y esta terapeuta le respondía: no se preocupe, de los 2 a los 5 años hay una etapa normal en la que los niños tartamudean. Es parte del desarrollo, entonces no se preocupe. Si esto pasa más de 3 meses, 6 meses, pues hay que empezar a trabajarlo. Pero pues usted dele tiempo al niño. Si usted ve que tartamudea, pues le puede decir que pare para que respire y que piense lo que va a decir. Porque pues pensamos más rápido de lo que hablamos, entonces muchas veces el niño quiere expresar las cosas y no puede por lo mismo, porque pues piensa más rápido, es más lo que quiere decir que lo que puede decir, entonces pues vamos a darle un poco de ayuda. Entonces esta terapeuta un día se va a otro lado a capacitarse un poco más y se da cuenta que lo que sabía de tartamudez, pues realmente pues que no sabía nada. Entonces, esta pequeña historia o pequeña anécdota es algo que me sucedió a mí. Lo que les comentaba a los papás, pues era lo que yo sabía, lo que yo más o menos había aprendido, o lo que yo había investigado, porque pues realmente en la carrera no lo había visto como tal. Entonces, pues llegó a hacer la maestría y era una de las materias, una parte de la mención que tenía el título. Y a mí me preguntaban: ¿y allá cómo trabajan tartamudez? Y pues yo les decía: no, pues es que ya casi no hay tartamudez, no existe la tartamudez en Chihuahua. Y nada, que sí existía, pero pues en mi ignorancia pues no, no me había tocado tratar con este tipo de pacientes. Y allá yo decía: es que acá es mucha la incidencia. Estuve, pues como ya a lo mejor les mencionaron, estuve en Lima, Perú. Entonces allá había muchos tartamudos. Había un grupo de tartamudos, un grupo de jóvenes, iban los niños. Había un montón de tartamudos. Y decían: no, es que en Chihuahua no existe, en Chihuahua no hay. Allá la incidencia es bien poquita. Y aparte pues llegan los niños chiquitos y, y ya pues pasan como que desapercibidos. Y ahora que regreso, empiezo a ver este tipo de pacientes y empiezo a aplicar las cosas que aprendí. Y en donde pues me di cuenta que lo que yo sabía de tartamudez, como ya les comenté, pues que anteriormente no sabía nada de tartamudez, que lo que estaba manejando era una corriente viejita y que pues ya no se está utilizando, que había actualizaciones y que había otras cosas nuevas. Y pues también yo decía: es que estos niños pues hay que canalizarlos al psicólogo, porque pues a lo mejor hubo un evento importante en su vida que pues desembocó la tartamudez y hay que arreglar eso, pues hay que tratar eso. Entonces cuando estuve allá pues me di cuenta que no, que la tartamudez ni siquiera era algo psicológico, sino que ya estaba comprobado científicamente que era algo neurológico. Entonces vamos a comenzar a ver este tema. Y vamos a comenzar por definir lo que es tartamudez. Y les pregunto a ustedes: ¿qué es la tartamudez para ustedes? Hay personas que me respondieron que es una enfermedad, otros que es cuando las personas se traban o como que se atoran, es cuando repiten mucho las palabras. Entonces, pues como que tenían una pequeña idea, pero realmente no supieron describirme o decirme realmente qué era la tartamudez. La tartamudez es un disturbio de la fluidez del habla. Vamos a ver lo que nos dicen estos tres autores: Van Ripper, Ambos Diari y Andrade.
Nos dice que la tartamudez es una ruptura en la programación de los movimientos involucrados en la producción de los sonidos y las sílabas. Y es muy importante aquí observar o hacerles saber a ustedes que la tartamudez es involuntaria. Entonces, estas rupturas en el flujo del habla son involuntarias. Y vamos a ver ahora sí lo que son algunos mitos de la tartamudez y lo que es la realidad. Y el primero dice, la tartamudez es parte del desarrollo normal del lenguaje. Pues, ¿qué creen? No. La tartamudez, como ya se los mencioné antes, es un disturbio del habla y no es parte del desarrollo de esta. No es normal en el desarrollo del lenguaje. Entonces, lo que nosotros conocíamos que entre de 2 a 5 años de edad se da un periodo normal de tartamudez, pues no existe esto. Sí vamos a tener disfluencias comunes, pero podemos diferir entre disfluencias tartamudeadas. Entonces tenemos estas dos variables, disfluencias comunes y disfluencias tartamudeadas. Las disfluencias comunes van a ser las que todos cometemos al momento de estar hablando, cuando nos ponemos nerviosos, cuando estamos emocionados, cuando estamos frente a una figura de autoridad. Muchas veces utilizamos muletillas o sí repetimos algunas frases, algunas palabras. Sin embargo, nosotros las podemos controlar. En los tartamudos o en las personas que tartamudean, ellas no pueden controlar estos movimientos involuntarios. Al contrario, quieren no tartamudear y tartamudean más. Por lo mismo, en lugar de eliminarse esa conducta, pues a veces se empeora. Y bueno, no sé si a lo mejor alguna vez les haya pasado de que están realizando alguna actividad y que dices, no me voy a equivocar en esto, no voy a hacer esto, y que al final, por estar como que pensando en eso tanto, pues te equivocas o no lo haces como tú lo tenías pensado o alguna circunstancia, ¿no? Entonces, algo así es lo que les pasa a ellos. Cuando quieren evitar la conducta, se presenta más. Incluso ellos sienten cuando van a tartamudear. Bueno, hay algunas personas con tartamudez con las que he platicado y ellos me expresan eso y a veces hasta les pregunto yo, ¿y cómo andas? ¿Hoy es día que vas a tartamudear mucho o hoy amaneciste como que casi no vas a tartamudear? Y ya ellos me dicen, no, pues es que como que ahora sí estoy tartamudeando más. No, sí, hoy es un día malo. Y el segundo mito dice, la tartamudez desaparece con el tiempo, entonces lo mejor es hacer de cuenta que no pasa nada. Bueno, les cuento, la mayoría de los casos en cuanto a niños, hay un porcentaje del 75% en los que se ven excelentes resultados y se puede erradicar los periodos de tartamudez o las disfluencias tartamudeadas, pero hay otro porcentaje en el que estas se mantienen y se agravan. En los niños mayores a 7 años de edad y en los adultos es muy difícil que la tartamudez se quite. No es algo que se vaya a curar. No, como ya les había comentado también, no es una enfermedad, entonces no es algo que se va a curar, sino que es algo que se va a entrenar. Se le va a enseñar a ese niño, adolescente o adulto a poder identificar en qué momentos está tartamudeando, en qué sonido se le está dificultando más el habla para no cometer esas disfluencias y poder lograr un habla fluente sin que se note que está tartamudeando. Y miren, les muestro estas fotografías de personas que son pues reconocidas internacionalmente o que a lo mejor por ahí se te hace una cara conocida y te dices, ¿en serio esa persona tiene tartamudez? Pues así me quedé yo también, dije, wow, o sea, pues cuando actúan o cuando salen en la tele o en las películas, pues claro que no se dan, o sea, no te das cuenta que son tartamudos. Entonces, este es nuestro objetivo, no es quitar la tartamudez, pero es lograr que la otra persona no se dé cuenta que nuestro paciente está tartamudeando. Entonces, tenemos que lograr que ese paciente logre controlar su tartamudez. Pero sí es bien importante hacerle saber también al paciente, a la persona que tartamudea, que la tartamudez no se quita, al menos de que sea antes de los 5 o 6 años y que pues podamos tener esa posibilidad.
pero posterior a esta edad ya es muy difícil de erradicarla. Vamos a tener esta convivencia con ella pues toda la vida. El siguiente mito dice, la tartamudez es causada por las actitudes de los padres y puede ser algo emocional. Entonces, pues les comento, está comprobado científicamente que la tartamudez no es algo emocional. Sí podemos tener detonadores que sean por algún trauma o algún evento importante que haya vivido la persona, pero esto no es la causa, sino que es el detonante. La causa está comprobado científicamente que es algo neurológico, tiene que ver con la bioquímica de nuestro cerebro y pues tenemos lo que es la dopamina, este neurotransmisor que ya hemos escuchado de él antes. El exceso de dopamina hace que exista un habla incoordinada y rápida, que en varios estudios pues se ha visto que hay exceso de dopamina en estos pacientes. Otro dato importante es que hay estudios que han confirmado la existencia de desconexiones de fibras de sustancia blanca entre los centros de planeamiento y de la producción del discurso en el hemisferio izquierdo en las personas que presentan tartamudez persistente. Es por esto que también con los niños tenemos mejores resultados. Con ellos vamos trabajando con la plasticidad cerebral y con el adulto estamos trabajando a nivel de corteza cerebral. El siguiente mito dice, la tartamudez puede ser causada por imitación o por escuchar a otra persona tartamudear. Pues no, la tartamudez no se pega y si tú escuchas a otra persona tartamudear, no vas a tartamudear tú. Con los niños, pues a veces llegan papás y, oye, fíjate que un niño en el salón de mi hijo está tartamudeando, entonces pues me amigo que se le vaya a pegar. Pues no, la tartamudez no se pega y ahí hay que diferir en el diagnóstico si son disfluencias comunes o son disfluencias tartamudeadas y de ahí poder ver si realmente está tartamudeando o no. Y el siguiente mito dice, la tartamudez puede ser causada por estrés. No, la tartamudez no puede ser causada por estrés. Al contrario, por la tartamudez, el paciente o la persona que tartamudea, pues se siente estresado o genera esa ansiedad y nerviosismo, pero no son las causas de la tartamudez, sino que la tartamudez genera este tipo de actitudes. El siguiente dice, la tartamudez es causada por nervios y timidez. Pues no, la tartamudez no es causada porque la persona está nerviosa o porque es tímida, sino que pues al tener tartamudez la persona puede desencadenar dificultades psicológicas pues relacionadas con el acto de comunicarse. Pues puede volverse una persona introvertida, puede ser una persona pues sí, a lo mejor que se considera tímida, como que no le gusta relacionarse, que tiene baja autoestima, que no es segura. Entonces todo esto pues se va a desencadenar a causa de la disfluencia del habla, mas no son los causantes de la tartamudez. Veamos el siguiente mito, que dice, la persona tartamudea porque piensa más rápido que habla. Entonces, pues todas las personas piensan más rápido que lo que hablan. Es como si fuera el relámpago, el pensamiento y el trueno, el habla. Uno se da muy rápido y luego ya se da el otro. Sin embargo, para todo el mundo el pensamiento es mucho más rápido que lo que podemos hablar. Entonces, cuando les decía, en mi caso yo a los papás, no, es que el niño piensa más rápido de lo que él puede hablar y expresar, entonces por eso tartamudea. Entonces estaba totalmente equivocada, no era de esta manera. El último mito dice, la tartamudez es un problema fácil de resolver. Pues no, la tartamudez es un desorden complejo en el que en muchas ocasiones estamos viendo solamente la punta del iceberg. Solamente vemos que la persona tartamudea, que repite palabras, que repite a lo mejor algún sonido,
pero no vemos qué hay más allá. Y te comparto lo que nos dice Joseph G. Sheehan. Dice, la tartamudez es como un iceberg. La superficie, lo que todos ven y escuchan, es en realidad la parte más pequeña. Por mucho es la parte más grande, lo que viene por debajo. La vergüenza, el miedo, la culpa y todos esos sentimientos que vienen hacia nosotros cuando tratamos de decir una simple oración y no podemos. Entonces, pues hay que recordar que detrás de esa tartamudez, detrás de esa disfluencia, tenemos a una persona que está a lo mejor pasando por miedo, por ansiedad, por estrés, por culpa, por vergüenza y lo que ya mencioné antes, por causa de la tartamudez. Es ahí donde también tenemos que hacer equipo interdisciplinario o multidisciplinario con el área de psicología. A lo mejor ellos no van a ver el área de fluidez, pero sí nos van a poder apoyar con la parte emocional, que también es un aspecto muy importante para que nuestra terapia tenga éxito. Y bueno, vamos a ver la tipología de las disfluencias para que nos quede un poquito más claro qué sí es tartamudez y qué no es tartamudez. Pues tenemos 3 tipos de disfluencias: las disfluencias comunes, las disfluencias mixtas y las disfluencias tartamudeadas. En las comunes son las que les comentaba anteriormente, que son las que todos cometemos en alguna situación de nervios o pues de estrés, o que vamos a tener una exposición y que empezamos a utilizar muletillas, o a veces que estamos pensando qué vamos a decir, utilizamos disfluencias comunes. Sin embargo, cuando estas son en demasía, tenemos probabilidad de que ese niño o esa persona pues pueda desarrollar lo que es tartamudez, disfluencias tartamudeadas. Sobre todo pues antes de que la persona llegue a la adolescencia, porque cuando llegan a la adolescencia pues hay muchos cambios en su cerebro, en la parte de la bioquímica, entonces también se puede desencadenar. La mixta pues vamos a tener de las dos, disfluencias comunes y disfluencias tartamudeadas. Y las disfluencias tartamudeadas pues van a ser estas rupturas que cometen los pacientes o las personas disfluentes y que no pueden controlar, que no es algo que venga generado por estrés, por miedo, por ansiedad y las cosas que ya comentamos antes. Les muestro este cuadro que utilizamos en la evaluación de los pacientes con tartamudez. Con este clasificamos las disfluencias en comunes o tartamudeadas. Para las comunes, para no ser consideradas como de alto riesgo, tenemos que sacar en un análisis menos del 10%. Y en lo que es la tartamudez, si sacamos mayor al 4%, pues ya se considera tartamudez. Entonces, en las disfluencias comunes vamos a tener las hesitaciones, interjecciones, revisiones, palabras no terminadas, repetición de palabras, repetición de segmentos y repetición de frases. Y en las tartamudeadas vamos a tener las repeticiones de sílabas, repeticiones de sonidos, prolongaciones, bloqueos, pausas e intrusión de sonidos y segmentos. Las vacilaciones o hesitaciones son un intervalo de silencio de 1 o 2 segundos o cuando expresamos alguna emisión cuando estamos pensando. Por ejemplo, esas serían hesitaciones. Las interjecciones son sonidos o palabras o incluso frases que en ocasiones decimos y que no requerimos para expresar el mensaje. Por ejemplo, pues si son las muletillas. En las revisiones cambiamos el contenido o la forma gramatical del mensaje, a lo mejor repetimos una palabra o dijimos algo al revés, entonces como que nos corregimos o el niño se corrige. Las palabras no terminadas pues son las que, como el nombre lo dice, pues no llegan a ser producidas en su totalidad. Por ejemplo, a lo mejor yo estaba diciendo las mariposas, entonces ya no terminé la palabra las flores y me corregí diciendo las mariposas. En la repetición de palabras,
pues también como su nombre lo dice, se repite una palabra entera. Pueden ser monosílabos, preposiciones o conjunciones. Por ejemplo, estaba caminando muy rápido. Y el que esté repitiendo esa palabra, pues no quiere decir que esté tartamudeando. O en los niños, en ocasiones sí se da, por ejemplo, que diga, mi tía se fue de viaje. Esto tampoco no es tartamudez, es una disfluencia común. En la repetición de segmentos, repetimos por lo menos 2 palabras completas en el mensaje. Por ejemplo, puede ser, porque él vino ayer. Entonces repetimos un segmento. Y la siguiente, la repetición de frase, pues es muy parecida a la anterior, nada más que aquí se expresa una frase completa. Por ejemplo, yo le dije que no vaya a jugar. Entonces, estas vienen siendo disfluencias comunes. En las disfluencias tartamudeadas, pues tenemos lo que es la repetición de sílaba. Aquí va a ser pues la repetición de una sílaba entera o de parte de una palabra. Por ejemplo, que el niño te exprese, yo quiero chocolate. Y luego la repetición de sonidos, tenemos, se repite un fonema, un sonido, o puede ser también de un diptongo. Y un ejemplo sería, mamá, ¿puedes venir? Entonces repetimos el sonido m. En los prolongamientos tenemos una duración inapropiada de los fonemas. Estos se alargan. Un ejemplo sería, mira el carro o un carro. Y también puede ir acompañado de cambio de tono y tensión de los músculos. En los bloqueos tenemos dificultad para comenzar algunas palabras y es esto lo que se conoce como que se quedan atorados. Se quedó atorado, se quedó enclochado. He escuchado ese tipo de expresiones. Entonces a lo mejor el niño quiere decir, mira la casa. O el perro. Entonces los bloqueos se caracterizan porque también van acompañados con concomitantes físicos, que son lo que se conocen como tics. También tenemos las pausas, que pues es una interrupción del flujo del habla, y estas suelen ser mayores a 2 segundos. Y la intrusión de sonidos es la producción de sonidos o una cadena de sonidos que no son relevantes en el contexto, o que no vienen al caso, o hay ocasiones en las que realizan algún sonido pero ni siquiera tiene un significado. Les muestro a continuación algunos videos de los pacientes que trato aquí en el instituto. Veremos algunos en la parte de evaluación para que vayan identificando lo anteriormente visto en cuanto a disfluencias tartamudeadas. Y posteriormente veremos algunos videos en donde vemos la evaluación del paciente y cómo está actualmente. Luego he visto almuerzo un licuado. Luego ya luego me lavo los dientes y todo lo demás. Luego ya voy luego ya voy a la escuela. Ok. Entonces tarda como unos 8 minutos en llegar más o menos. ¿Ya estás en secundaria? Sí, en tercero de secundaria. Hay unos 50 niños por salón más o menos. Y tengo materias, español, matemáticas. En este primer video nos encontrábamos en valoración. Y ahora les cuento cómo realizamos la valoración. El proceso que seguimos es primero realizar una entrevista. Cuando es un niño, pues realizamos la entrevista a los padres. Y además, pues hacemos una muestra de lenguaje espontáneo y grabamos un video.
Cuando es un adulto, también realizamos esta entrevista a este mismo paciente y le realizamos una MLE y su video. De este video vamos a analizar 200 sílabas. Se toma la parte donde haya tartamudeado más y se realiza el análisis para poder también sacar cuántas palabras está expresando por minuto y cuántas sílabas. Posterior a esto, pues realizamos un análisis de lo cuantitativo y cualitativo y podamos dar un diagnóstico. Ahora veamos estos siguientes videos de pacientes que asisten a terapia en el instituto. ¿A dónde llegó? ¿A una qué? Un pelo. A ver, mira, es algo donde hay agua y podemos nadar. ¿Qué será? Un pez. Un pez. Oye, ¿y dónde está viviendo el pez? ¿En el qué? Agua. En el agua. Y el pelo. Teles Huawei. ¿Y el pez le dijo? No. No. Uno, 1, dos, 2, 3, 4, 5. 6, 7, 8, 9, 10. Muy bien, chicos. Ahora, dice la tercera pregunta. Yuri, ¿por qué debes limpiar tu habitación? Porque Eva Dios limpio. Muy bien, Yuri, porque Jehová es un Dios de orden y de limpieza, y nosotros... De 18 años, y pues un día así normal, pues me despierto, me baño, me alisto, vengo aquí al instituto, salgo como algo en mi casa y me voy a Paseo Central, en Dairy Queen, ahí estoy. Y pues estoy en segundo semestre. Cuéntame ahora qué estás haciendo ahí, qué es tu función principal, qué restaurante es. O sea, es un restaurante de hamburguesas y pues está ahí en Ciudad de Costco, en Plaza San Ángel, en Ciudad de un consulado. Es una esquina, es morado con amarillo y, o sea, y haz de cuenta que, o sea, pues hay como un show en vivo en lo que tú consumes. Ok. ¿Es en la noche? Es es nada más los fines de semana, viernes, sábado y domingo. Viernes y sábados, bueno, o sea, viernes, sábado y domingo es de 12 a 8 de la noche. Y ya para ir terminando, vamos a ver los consejos que en ocasiones empleamos y que estos no ayudan a la tartamudez, que es, por ejemplo, decirle a los niños o al paciente, toma aire antes de hablar, quédate tranquilo, empieza otra vez. Si realmente quieres, puedes hablar mejor. Para y habla más lento. No tartamudees así. Antes de empezar a hablar, piensa en lo que quieres decir. A ver, dilo otra vez. Relájate. Respira y luego ya lo dices. Todas estas cosas son consejos
que le vamos a veces a decir al niño o al paciente y que realmente no nos están apoyando para que su fluidez mejore. ¿Y qué cosas sí podemos ir realizando? Algunas de las recomendaciones son pues hablarle a la persona o al paciente más pausadamente, tratar de eliminar situaciones en las que el niño necesite responder rápido a alguna pregunta. También nosotros a veces andamos corriendo, entonces también tenemos que estar nosotros tranquilos porque vamos a ser el modelo del niño. Evitar juegos que sea de responder rápido. Evitar alguna lectura en voz alta, así al azar, porque eso pues provoca nerviosismo o estrés. Entonces lo que podemos hacer ahí es decirle al niño que va a leer, decirle cuál párrafo, o a lo mejor a la persona, y decirle qué es lo que va a leer para que ella la pueda practicar antes. Porque cuando leemos, pues ellos no tartamudean, cuando leen o cuando están ellos solos tampoco tartamudean, sino que son pues en estas situaciones que hay detonantes y empiezan a tartamudear. También pues no hay que completar las palabras por ellos. Si a lo mejor está hablando y en eso empieza a tartamudear, nosotros tenemos que esperar pacientemente y no hacer ningún gesto como que ay, ya apúrate o a ver a qué horas terminas. No, debemos esperar a que la persona o el paciente termine. También si está tartamudeando, pues no hay que interrumpirlos y nosotros decir lo que ellos iban a decir, completarles, eso no se vale. Mirarles a los ojos o mirarlos a los ojos sin mostrar pues como vergüenza o impaciencia. O sea, para ellos ya se ponen ellos solitos el reloj así como que oye, a ver a qué horas, y se ponen más nerviosos o tartamudean más. Entonces pues nosotros no hay por qué apurarlos ni tampoco desviar la mirada, o porque ellos también a veces desvían la mirada como concomitante físico y evitan hacer contacto visual. Entonces nosotros hay que buscarlo. También pues hay que evitar hacer gestos como negativos o mover la cabeza así como que no te está saliendo bien o así no, porque son cosas que nos van a dificultar la fluidez. Bueno, esto ha sido todo por mi parte. Espero que el tema haya sido de su agrado y que el panorama se haya ampliado. Muchas gracias por su atención. Que tengan excelente tarde.